Hoy nos hemos venido hasta Lisboa para probar un coche que, os digo desde ya, está llamado a ser la mayor alternativa y mejor opción de compra frente al Tesla Model Y. Y si me acompañáis en este vídeo, os voy a explicar el porqué. ¡Empezamos! Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. La expansión de la marca china BYD por el mercado europeo es imparable, presentándonos hoy al que está llamado a ser uno de sus modelos más vendidos. Desarrollado sobre la misma plataforma del BYD Seal Berlina, denominada como E-Platform 3.0, estamos ante la arquitectura más avanzada del fabricante, destacando el hecho de que bajo el piso del habitáculo se instala una enorme batería diseñada y fabricada por la propia marca que se denomina como Blade Battery, que utiliza química LFP y que promete una mucho mayor seguridad en caso de accidente o incendio. Sobre esta base, BYD ha creado una carrocería de tipo SUV que cuenta con 4,79 metros de longitud, posicionándose así en el segmento de los SUV de enfoque más lúdico y familiar. Su diseño, lejos de ofrecer una estética llamativa o rompedora, busca precisamente agradar a todos los públicos con líneas fluidas, sin demasiados puntos de carácter y con unas proporciones que funcionan francamente bien en todas las vistas. Solo en sus ópticas adivinamos algo más de personalidad, diferenciándose incluso de su hermano Berlina. Esta línea estilística no es casual, de hecho está muy estudiada, y es que BYD ha querido crear un coche que, si bien no va a girar cuellos a su paso, sí que resultará atractivo para el grueso de los mortales y además soportará muy bien el paso del tiempo. Vamos ahora a analizar el interior de este BYD Seal U, y de primeras os voy a dar un titular, y es que el habitáculo de este coche está francamente bien hecho. ¿Y por qué digo esto? Porque en cuanto a la composición del habitáculo nos encontramos el uso de materiales realmente buenos. Tenemos plástico mullido en la zona superior que emula francamente bien a la piel, con costuras, con patrones, con un diseño y una composición bastante buena. Tenemos una zona intermedia donde tenemos símil de aluminio cepillado y brillante en la zona inferior, y en esta zona que tenemos aquí, que es la única pieza que tenemos en negro brillante, punto positivo para BYD, es donde tenemos una retroiluminación personalizable que le da un aspecto más llamativo al coche. Por lo demás, tenemos tapizados en piel sintética y vegana, según nos confirmaba el fabricante, que recubren toda la consola central, los paneles de las puertas, y la verdad que le dan una sensación de calidad visual muy buena. Pero más allá de lo que percibimos visualmente, la verdad es que cuando tocamos este coche, cuando forzamos todos los ajustes, cuando vemos los cortes que tenemos entre las diferentes piezas, la composición de las puertas, del salpicadero, de la consola central, llegamos a notar que este coche está muy bien trabajado para ofrecer esa sensación de calidad y de calidez. Es decir, BYD, siendo una marca que es totalmente nueva en el mercado europeo, creo que ha sabido leer muy bien cómo diferenciarse de los fabricantes generalistas con los cuales pretende competir, creando un habitáculo que una vez te sientas en él, percibes que estás ante un coche bien hecho, bien construido. Y no solo lo visual, sino el tacto, porque además todo cuanto tocamos, ya sea el propio aro del volante, los mandos que tenemos aquí, los mandos satélite, es decir, todo cuanto vemos, todo cuanto tocamos, incluso hay algo que me ha llamado la atención, que es el hecho de que incluso en la zona inferior donde tenemos plásticos un poquito más sufridos, menos premium, también percibimos ese cuidado por el ajuste y por el tacto y por la construcción de todas las piezas y porque no haya vibraciones o desajustes. Pero es que además esa sensación se repite en las plazas traseras, que ya sabemos que son unas plazas donde siempre se intenta bajar algo la calidad para ahorrarse un dinerillo por parte de los fabricantes. Así que creo que ese es el punto más llamativo de este interior, que es que está francamente bien hecho. Pero más allá de eso, BYD ha hecho una apuesta bastante clara por la tecnología. Y eso hace que en este Seal U nos encontramos con un cuadro de instrumentos totalmente digital, que tiene además mucha capacidad de personalización en cuanto a información, aunque yo sí que echo de menos que el diseño también sea personalizable. Es levemente modificable y eso hace que reste puntos frente a otros modelos de la competencia que nos permiten cambiar casi por completo los colores, los diales. En este caso se queda algo más cojo. También la tipografía, que me parece quizá algo falta de personalidad. Este cuadro se complementa con un head-up display, que obviamente no lo podéis ver aquí, pero es un head-up display que también destaca por el hecho de que ofrece un buen nivel de información, con un detalle de la tipografía muy clara, con una información precisa, realmente crucial durante la conducción, que además está proyectado en el parabrisas y que me sucede como en el cuadro de instrumentos, que me ha sorprendido porque se ve muy bien en todo tipo de condiciones de iluminación, lo cual no siempre se produce en ciertos modelos de coches. Además, otra cosa que me ha gustado es el hecho de que en el volante tenemos mandos multifunción totalmente físicos, bien por no usar táctiles, muy pero que muy bien,
pero además estos mandos hacen que una vez te sientas por primera vez en el coche, en cuestión de minutos ya sabes personalizar y configurar todos los menús, lo cual no siempre se produce en los coches modernos. Así que punto positivo, porque si bien al nivel visual y a nivel de diseño no es tan llamativo como otros coches, la verdad que en ergonomía este coche está pensado para que sea muy sencillo y sobre todo muy intuitivo de manejar. Eso no quita para que, para contentar a los más amantes de la tecnología, tengamos esta pedazo de pantalla con hasta 15,6 pulgadas y una función bastante llamativa y bastante chula, que es que nos permite orientar de formas diferentes la visión de la pantalla. Es decir, podemos ponerla en posición horizontal o en posición vertical. Sinceramente, esta función la vas a usar 3-4 veces en toda tu vida en el coche. Puede ser, ¿no? Vale. Pero más allá de un poco el vacilar con tus amigos, con tus colegas, de que tu coche pueda hacer esto, sí que es verdad que durante la presentación de hoy he podido detectar que para ciertas aplicaciones realmente es útil. Por ejemplo, para mí, en la navegación me resulta más útil poner la posición vertical, porque así tengo, digamos, una visión más lejana de todo lo que vendría a ser la ruta y me cabe más información. Ya digo, esto es cuestión de gustos, pero si en un coche que no la tienes no lo echas de menos, en este coche, ya que lo tienes, la verdad que puede llegar el momento en que seas capaz de adaptarla y personalizarla en función de las funciones que utilices de esta interfaz. En cuanto al rendimiento, pues ya veis que la calidad de gráficos y el funcionamiento y la respuesta del sistema es realmente sobresaliente. Además recuerda mucho a un sistema operativo Android, por lo tanto la ergonomía y la funcionalidad que tiene me parece que es también sobresaliente. Quizá a lo mejor el punto menos llamativo o el más discordante en este caso sería el hecho de que se ha incluido, o mejor dicho, se ha integrado por completo la climatización en la propia pantalla. Y esto ya sabéis que lo que hace es que obviamente nos obliga a que todo, en cuanto a la climatización, tengamos que manejarlo a través de la pantalla. Yo echo de menos que tengamos aquí unos mandos físicos mínimos para poder controlar la temperatura y el caudal. Eso sí, sí que tenemos un mando físico para la gestión del volumen, que está en esta consola central que tenemos aquí, que por cierto, ¿no recuerda poderosamente a uno, o mejor dicho, a varios fabricantes? Yo aquí detecto un poco de Volkswagen, también un poco de Volvo con este acabado en cristal, pero sobre todo mucho de Mercedes en la ejecución y en el diseño de estos mandos. Y para terminar, aquí tenemos un doble cargador inalámbrico con hasta 15 vatios de potencia. Por lo tanto, ¿qué os parece a vosotros el interior y la tecnología de este Vaidesil U? Vamos a ver ahora cómo son las plazas traseras de este Vaidesil U. En primer lugar, el acceso. Para el ángulo de apertura nos encontramos una puerta que tiene un buen tamaño en cuanto a anchura y en cuanto a altura. Sin embargo, lo que es el ángulo en sí, pues no son 90 grados, pero gracias al espacio disponible, pues la verdad es que no nos molesta prácticamente nada para, por ejemplo, colocar un cinturón de seguridad o colocar a nuestro hijo o hija en una sillita para niños. Además, al ser un coche de tipo crossover, pues la verdad que la altura nos permite que el acceso sea muy sencillo. Y os lo voy a demostrar. Podéis ver que colocarse y sobre todo introducirse en este habitáculo es muy sencillo y podemos salvar el montaje superior de una forma también muy sencilla. Con el asiento del copiloto, en este caso regulado para mi 1,80 m de estatura, yo creo que podéis ver que el espacio disponible en las plazas traseras es más que bueno. Podemos meter sin problemas los pies debajo del asiento para poder estirar un poco las piernas. Tenemos realmente prácticamente 8 o 9 dedos hasta llegar al respaldo sin tocar con las rodillas. Y además, si nos colocamos, voy a poner el cabecero, si colocamos la cabeza en su lugar correspondiente, nos siguen quedando 2-3 dedos hasta el rebaja que tenemos por culpa del techo de cristal, que también os recuerdo que viene instalado de serie. Es decir, aquí en cuanto a espacio y las plazas traseras vamos más que holgados. Eso sí, al ser un coche de tipo eléctrico, tenemos un condicionante especial que hay que tener en cuenta, y es que el suelo del habitáculo realmente está en una posición algo más elevada de lo normal. Y esto quiere decir que, si veis, si os fijáis en el ángulo que forman mis piernas, para poder ir totalmente sentados en la banqueta tenemos que estirar un poco los pies. Y es que esta altura extra por culpa de las baterías nos obliga a flexionar algo más las piernas. La plaza central. Pues ya veis que movernos por el habitáculo es muy sencillo gracias a una ventaja que es realmente muy buena cuando queremos considerar la compra de un vehículo eléctrico para llevar atrás más de 2 personas. Y es el hecho de que tenemos un suelo que es totalmente plano. He dicho bien, totalmente plano. Esto quiere decir que aquí
puede viajar una persona, incluso un adulto como yo, sin problema, porque podemos poner los pies en el centro sin estorbar para nada a las plazas laterales. Podemos además disfrutar de un asiento que me atrevo a considerar que es bastante cómodo, casi como las plazas laterales, aunque eso sí, tenemos un respaldo que es duro a más no poder. En cuanto a la cabeza, voy a colocar también el reposacabezas, pues en este caso la altura se reduce prácticamente a un dedo, por lo tanto más de 1,80 m en esta plaza no podría viajar, seguro, por lo menos un adulto. Aunque en anchura se podría hacer el esfuerzo y aquí 3 adultos me atrevo a considerar que sí que podrían viajar. La razón de que esta plaza central no sea tan cómoda, pues la tenemos precisamente aquí, en el hecho de que tenemos integrado un reposabrazos con doble portabebidas para, digamos, agasajar mejor a las plazas laterales, porque por regla general este tipo de coches están pensados para que viajen 4 personas, aunque os vuelvo a repetir que aquí 5 personas e incluso 5 adultos sí que podrían viajar. Y para terminar, importante también, amenidades, pues aquí tenemos doble salida de aireación independiente. Sí que es verdad que aquí he hecho que, bueno, en un coche de este precio, este tamaño y de este nivel tecnológico, echo de menos el tener aquí un tercer climatizador, porque esto nos permite tener una regulación de la temperatura independiente con respecto de las plazas delanteras. Pero bueno, podemos regular la dirección y el caudal que sale. Además también tenemos doble puerto de carga USB tipo C, aquí tenemos un hueco además para dejar dispositivos y esta suerte de bolsas tras los respaldos. Por lo tanto, la verdad que me parece que las plazas traseras de este BYD Seal U son, por lo menos, de nota notable. Y para terminar de hablar de interior sobre el BYD Seal U, toca, por supuesto, hablar del maletero. Un maletero que comenzamos encontrando que tiene apertura totalmente eléctrica para descubrirnos un volumen de carga de 552 litros que puede ampliarse, eso sí, hasta los 1.440 litros si abatimos los respaldos, que están divididos en proporción 60-40. De hecho, ya que hablo de respaldos, se me olvidó comentaros antes que estos respaldos también son reclinables y por lo tanto se puede graduar la inclinación de la banqueta para las plazas posteriores. En cuanto al maletero en sí, el acceso de carga me parece que es bastante bueno porque tenemos una buena anchura y también una buena altura. Además tenemos el piso casi completamente enrasado con la boca de carga, que aunque está situado en una posición elevada, nos permitirá poder introducir y extraer objetos de una forma muy sencilla. No tenemos, eso sí, para la altura que tiene este coche, no tenemos un doble fondo de carga, lo cual resta algo de practicidad a este maletero, al igual que tampoco tenemos un maletero delantero, que ya sabemos que en la mayoría de eléctricos suele haber un segundo maletero para poder llevar, por ejemplo, los cables de recarga, que en este caso tendremos que llevarlos aquí sueltos. Por lo demás, formas muy regulares, tenemos huecos en los laterales y además también tenemos una cortinilla que es totalmente enrollable y que además nos permite poder eliminarla por completo para así poder aprovechar a la hora de ampliar el maletero toda la anchura y también toda la altura. Ya nos llega el momento de ponernos al volante de este BYD Seal U para contaros las primeras impresiones de conducción que estamos teniendo en esta también primera toma de contacto aquí en los alrededores de Lisboa, que por cierto os adelanto que estamos recorriendo ahora la costa de Cascais, que es una verdadera maravilla. Tenemos ahí la puesta de sol en el horizonte, así que este es un momento de verdad espectacular para conducir este coche. Os recomiendo mucho venir por aquí. Pero bueno, que me pierdo. Vamos a la conducción de este coche. Lo primero que os voy a decir es que a lo largo del día de hoy, aunque sea una primera toma de contacto donde no podemos hacer a lo mejor una prueba demasiado objetiva en cuanto a cifras de prestaciones, rendimiento, consumos, sí que me llevo una primera impresión muy clara de la filosofía de este coche. Y lo que me he encontrado es un vehículo que dentro de lo que ofrece la gama SUV eléctrica en el mercado europeo, pues se convierte en una opción muy interesante para aquellos que busquen un coche cómodo. Pero no solo cómodo para moverse en ciudad, sino un coche cómodo para cualquier escenario. Hoy hemos podido recorrer carretera, ciudad. Hemos podido también estar por carretera de montaña, vías secundarias, autovía y autopista a alta velocidad para comprobar la sonoridad, las prestaciones de este coche. Y la verdad que me ha sorprendido porque este coche está realmente bien trabajado a nivel aerodinámico, a nivel de aislamiento, a nivel de suspensiones. Es un coche que me ha sorprendido porque es un coche realmente cómodo. Me atrevo a considerarlo como de lo mejorcito en su categoría para los que busquen un coche donde esté muy aislado del exterior y donde disfruten de esa sensación de conducción
que ofrecen los vehículos eléctricos donde estamos muy desconectados de fuera y donde el silencio realmente es lo que predomina durante la conducción. De hecho, la parte aerodinámica me ha sorprendido porque este coche no tiene un coeficiente aerodinámico realmente sobresaliente. Es un SUV que tiene una muy buena superficie frontal, que no está tan optimizado, por ejemplo, como el modelo de Tesla, que llega a 0,23. En este caso, nos quedamos en 0,32. Sin embargo, yo digo, a alta velocidad, en el interior no percibimos ni un gran ruido aerodinámico, ni un gran ruido de rodadura. Creo que es un coche que está muy bien trabajado y que ofrece un nivel de confort muy alto. Esto se complementa además con una suspensión que obviamente es blanda. Obviamente hace que el coche se balancee cuando un poco le buscamos las cosquillas a la hora de afrontar curvas, pero que hacen que cualquier irregularidad, cualquier tipo de firme, pasen prácticamente desapercibido para los ocupantes. Así que creo que esto es algo que debemos considerar a la hora de valorar la compra de un SUV eléctrico de este tipo, porque este posiblemente sea de lo más cómodo, si no el más cómodo en su clase. Esto también, obviamente, condiciona la puesta a punto del coche en general. ¿Y por qué lo digo? Porque a nivel de conducción, para los que nos gusta un poco más un chasis algo más deportivo, algo más vivo, de mayores reacciones, de mayor información, pues la verdad que este coche se aleja bastante de ese concepto. Tenemos una dirección que está bastante filtrada con respecto al exterior, me atrevo más que decir bastante, diría mucho. Es una dirección que incluso en los modos de conducción más deportivos, que tenemos incluso un modo Sport, sí que modificamos la respuesta, digamos la inmediatez en la respuesta de la dirección, pero en ningún momento ganamos información. De hecho, lo mismo ocurre con el freno. Es un freno que cuesta dosificarlo porque, aunque sí que me parece positivo el hecho de que aquí podemos modificar la regeneración que tenemos, la regeneración eléctrica, la dosificación del freno y el tacto no me terminan de convencer del todo. No es el peor de su categoría, pero está también lejos de lo mejor en su clase. Ya os digo, para una conducción relajada, cómoda, confortable, pensada para viajar largas distancias, desconectadas un poco del ruido urbano, la verdad que me parece que la puesta a punto es la ideal para un coche además que está pensado para viajar en familia. Por otro lado, también os quería decir que un punto importante de este coche, obviamente como vehículo eléctrico de gran batería pensado para hacer largos viajes, está en la autonomía y en la eficiencia. A lo largo del día de hoy, ya os digo, no puedo dar un dato demasiado objetivo del consumo que hemos hecho. Tenemos 21,2 kilovatios hora en este momento. He visto cifras de hasta 22 y 22 y poco. Sin embargo, os voy a decir una cosa. A lo largo del día de hoy, aunque no puede ser un recorrido el que utilizamos habitualmente en Diario Motor para nuestras pruebas y comparativas, sí que hemos hecho un poco de todo. Por lo tanto, sí que me sirve de título orientativo para comparar con pruebas recientes con un Tesla Model Y, con un Ford Mustang Mach-E, un Skoda Enyaq, para ver que este coche realmente, en cuanto a gestión energética, está algo lejos de la referencia en su clase, que no es otra que el Tesla Model Y. Un coche que a poco que cuidemos la conducción, es fácil verlo en torno a 18-19 kilovatios hora en conducción mixta. Estoy hablando. Esto es como todo. Hablamos con responsables de la marca y nos dicen que a futuro, a través de actualizaciones de software en remoto, podremos ver mejoras en prestaciones, podremos ver mejoras en eficiencia. Pero a día de hoy, con la configuración de motor de tracción delantera con 218 caballos y hasta 330 Nm, la autonomía se mueve entre los 420 y los 500 kilómetros de alcance máximo por una carga completa. Y os digo, a nivel de eficiencia creo que este coche todavía tiene margen de mejora. No es el mejor de su clase y aunque sí que no vemos picos de consumo elevados, creo que a lo mejor su cifra real de autonomía, en el mejor de los casos, puede estar en torno a los 350, 400, ya os digo, si somos algo cuidadosos con el acelerador en conducción mixta. Y para terminar, la recarga, obviamente, otro punto fundamental en un coche de estas características. En corriente alterna, hasta 11 kilovatios. Y en corriente continua tenemos 115 kilovatios para la versión Comfort y 140 kilovatios para la versión Design, que es, digamos, la tope de gama. Y aquí, de nuevo, el uso de baterías LFP y, digamos, una gestión energética diferente por parte de BYD hacen que este coche se quede en un peldaño intermedio dentro de su gama, porque está ligeramente por debajo de lo que ya ofrecen los subeléctricos del grupo Volkswagen, incluso el Ford Mustang Mach-E, pero sobre todo muy lejos de lo que ofrece el Tesla Model Y, el cual es a día de hoy la referencia en su clase también por el hecho de que alcanza hasta 250 kilovatios y además tiene el respaldo de la red de carga propia de Tesla, que es la red Supercharger. El BYD Seal U se podrá comprar en España a partir del segundo trimestre de 2024
teniendo un precio que arranca en los 42.290 euros antes de aplicar cualquier ayuda o descuento promocional, incluyendo de serie garantía de 6 años o 150.000 kilómetros. Aún así, la gama de este SUV eléctrico para nuestro país estará compuesta por 2 terminaciones en función del acabado y de sus características técnicas. Confort con 218 caballos y 420 km de autonomía, y Design con 218 caballos y 500 km de autonomía, además de algo más de equipamiento. Así las cosas, llegamos al momento de la verdad. Es en el que comparamos al BYD Seal U frente a sus máximos rivales, haciéndolo además en sus versiones más asequibles en la actualidad para descubrir qué coche eléctrico nos ofrece más por menos dinero. Y los resultados hablan por sí solos. El fabricante chino BYD aterriza en el mercado con el precio como principal reclamo, algo lógico teniendo en cuenta que estamos viviendo una interesante guerra de precios a la que además se acaba de sumar su archienemigo, el Tesla Model Y. Dicho esto, si bien el Seal U consigue jugar bien sus cartas, el SUV americano sigue ofreciendo una mejor relación entre precio y prestaciones, además del segundo mejor importe de acceso en su clase. En definitiva, amigos, el nuevo arma de BYD para intentar destronar a Tesla apunta a serias maneras. Estamos ante un SUV eléctrico que consigue igualar, cuando no mejorar, a sus rivales en aspectos clave como calidad, equipamiento, confort o precio. Sin embargo, en el Seal U no todos son puntos positivos, obviamente, pues una vez superamos el factor imagen de marca y comprendemos que es un coche eléctrico a la altura de sus rivales, es cuando descubrimos en dónde debe mejorar o por lo menos evolucionar. Y me refiero a aspectos tan relevantes como son la potencia de carga rápida, el consumo o la infraestructura de recarga, siendo esto último algo en donde sus principales competidores sacan pecho al tener como respaldo a la red Supercharger en el caso de Tesla y a la red Ionity para el resto de marcas.